estás? Hola a todos, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bienvenidos a un nuevo video. Voy a continuar con el proyecto de la volvada en Saveiro. De la última vez que intenté darle arranque y no tuve éxito, voy a avanzar con alguna otra cosa y lo que hoy quiero hacer es instalarle todo el sistema de frenos. Así que tengo por acá el servo, los calipers, por ahí está la bomba también, bueno, la palanca de freno de manos. Del tren trasero la parte mecánica ya está toda restaurada y ya tengo un video sobre eso, así que si quieren vayan a verlo. Y me quedaría poder darle una buena restauración aquí a los calipers que están hechos una mugre. Vamos a ver si las pastillas todavía sirven. Así que dejo de perder tiempo hablando tanto. Bueno, tengo que ordenar un poco acá la mesa que me quedó todavía el desastre del otro día que saqué la bomba inyectora para mandarla a arreglar. Y después que ordeno todo ya me pongo a reparar estas cosas.
Listo, muy bien, ya terminé de restaurar todas las piezas de los calipers, ya están bien pintaditas y secas. Le aplicamos acá este aerosol de alta temperatura que compré obviamente en Pinturas Misioneras en la sucursal de acá de Oberá. Cuentan con otras sucursales en la ciudad de Posadas y una sucursal también en la ciudad de Dorado. Bueno, acá en Oberá ya tienen una segunda sucursal, no sé si les comenté eso. Así que si quieren adquirir este tipo de productos o cualquier cosa referido a lo que es pintura, les voy a estar dejando como siempre en la descripción de este video todos los contactos para que se comuniquen con ellos. Así que bueno, estas piezas ya están todas listas como para ensamblarlo. Bueno, tengo que sacarle el empapelado, ¿no?, a todas las piezas. Y ahí ya puedo arrancar a armar. Pero antes vamos por lo más importante, porque esta mañana ya estuve acomodando acá las cosas. Fui a retirar la bomba inyectora, ya la tengo aquí calibrada nuevamente. Bueno, simplemente le hicieron una recalibración, ni siquiera fue necesario desarmarla. Estuvieron volviendo a calibrar, ¿no?, de lo que yo estuve toqueteando, porque no me arrancaba la camioneta, y obviamente le empecé a tocar todos los tornillos que tenía por ahí. Y le hicieron nuevamente una calibración y probaron, me dijeron que funciona bien. Así que bueno, es cuestión de maña, me falta todavía experiencia, capaz un poco de paciencia, así que voy a hacer lo que me dijeron por ahí muchos en los comentarios. Voy a tratar de meter acá una botellita con gasoil, cosa de que le llegue el combustible por gravedad a la bomba. Voy a ver de purgar bien todo el sistema y darle rosca y rosca hasta que se purgue bien la bomba, porque aparentemente era ese nomás el problema. Voy a proceder a volver a montársela en el motor, obviamente verificar que queda a punto e intentamos darle arranque nuevamente a la camioneta. Muy bien, ya está todo como para volver a intentar darle arranque al motor de la Saveiro. La admisión de combustible la voy a hacer aquí mediante este embudo, así me aseguro que por gravedad se alimente la bomba inyectora. También asegurarme de purgar bien todo el sistema, ¿no?, de los inyectores. Para eso voy a ir aflojando uno por uno mientras hago girar el motor hasta ver que salga combustible, ¿no?, por cada una de las cañerías. Estoy acá utilizando un cargador, arrancador de baterías. Esto es lo que voy a utilizar para ver si podemos hacer o que me ayude, ¿no?, a arrancar la camioneta. En este momento la estoy cargando un poco la batería, pero bueno, ahora para darle arranque giro la perilla esta al máximo aquí en la función de arranque. Y bueno, esta vez le voy a dar y le voy a dar hasta que arranque el motor, así que a cruzar los dedos. Ay, qué miedo, chabón. Bueno, los precalentadores, bueno, primero vamos a estirar un poco, ¿no? Así sale combustible por acá, guacho.
Ya conseguí que salga combustible por todos los inyectores. Así que ahora voy a conectar las bujías precalentadoras. Y esta vez las voy a dejar enchufadas, ¿sí? Que sigan calentando la cámara de combustión y le voy a dar arranque así a ver si funciona. Muy bien, ya arrancó el motor de la Saveiro, así que ahora debe estar llenando el circuito de refrigeración. Así podemos hacerlo girar un tiempo más. También voy a estar llenando la caja de cambio con aceite. Voy a utilizar este aceite para transmisiones, ¿no? Que cumple con las especificaciones de manual. SAE 80W90 según manual, de calidad API GL5. Y bueno, para la aplicación simplemente voy a utilizar esa manguera que la voy a conectar aquí en el piquito de esta botella. Son aproximadamente 2 litros, así que compré 4 botellitas de medio litro. Muy bien, acabo de llenar el circuito con agua destilada nomás. Como vieron, también ya desembragué la caja aprovechando de que ya tiene aceite. Y otra de las cosas que estuve haciendo fue, bueno, reemplazar el embudo. Aquí ya le conecté la manguera directamente, así alimentamos a través del filtro de combustible a la bomba. Y le coloqué la perita de esta para asegurar de purgar bien todo el sistema, así de esta manera no tengo problemas con eso. Al toque arrancó. Al toque arrancó, ahora sí, ¿no? Qué diferencia, qué emoción. A ver, vamos de vuelta. Bueno, ya debe estar medio caliente. Vamos a poner un ratito las bujías precalentadoras.
Arranca rapidísimo. Ay, con lo que me hizo renegar esto. Bueno, es increíble lo rápido que arranca ahora. Bueno, y ya que estuvo calentando un rato el motor, ahora arranca, pero enseguida. O sea, ni hace falta las bujías precalentadoras. Pongo contacto. Así que bueno, por supuesto lo hice girar un buen rato. Por eso ya puse aquí un ventilador como para que le tire un poco de aire aquí alrededor. Pero ya está caliente acá alrededor. Se puede ver que a medida que levantaba temperatura circulaba más líquido refrigerante por el sistema. Después bueno, estuve mirando a ver si había algún tipo de pérdida acá por el piso. Y un chiquitito de líquido refrigerante goteó aquí por la punta de la bomba. Pero una vez que levantó temperatura y ya se ablandaron las mangueras y se cerraron las abrazaderas, parece que quedó todo bien. Al menos por los minutos que estuvo girando no se vio ningún problema. La verdad que estoy re contento. No saben lo que me hizo renegar, lo que me costó purgar la bomba inyectora, pero evidentemente era ese el tema nomás. Ahora ya está, ya tenemos el motor funcionando, así que por supuesto lo próximo que vamos a estar haciendo es llevar la camioneta al taller. Y bueno, para eso lo que voy a estar haciendo es instalarle los semiejes, bueno, terminar de instalar los calipers de frenos que restauramos también, todas las líneas de freno. Bueno, purgamos el sistema de freno, ¿no? Le ponemos la butaca a la camioneta, así la puedo llevar al taller ya. Y en los próximos videos ya podemos continuar con la camioneta en el taller nuevo. Pero bueno, no sé qué más agregar, estoy re contento. Vamos a arrancar una vez más. Nos vemos en el próximo video, gente. Chau, chau.